la eutanasia? La eutanasia la podemos definir como la buena muerte, muerte apacible, sin sufrimiento. Es el acto de terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad terminal o simplemente está en sufrimiento. Y la misma persona decide terminar con su vida, o bien las personas que están a cargo del paciente. Debemos aclarar las diferencias entre la eutanasia pasiva y activa para demostrar que ambas son aplicables. Por un lado está la eutanasia pasiva. Este es el tipo de eutanasia de alguna manera el más aceptado, el que más se ha legalizado en distintos países y se cree que es la menos cruel, ya que simplemente se deja de seguir el tratamiento del paciente. Y por otro lado tenemos la eutanasia activa. Es la provocación de la muerte mediante acciones suprimiendo el curso vital. De esta parte sale una rama que sería la eutanasia activa directa. Esta es en la que la muerte se produce de manera directa, pero como consecuencia de una acción, por ejemplo, suministrar una dosis letal de veneno al paciente. Para la investigación consultamos diferentes fuentes y nos enfocamos en 3 enfoques específicos: el moral, el jurídico y el religioso. Para plantear la problemática, también debemos comparar los países en los que es legal para ver si es factible que no se legalice en México. La eutanasia es legal en varios países, tales como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. También, no en sí la eutanasia, pero el suicidio asistido está permitido en Suiza y en 5 estados de Estados Unidos, los cuales son Oregon, Washington, Montana, Vermont y California. El principal obstáculo para que en México se legalice la eutanasia es la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia sostiene que la eutanasia va en contra de la voluntad de Dios, y eso es lo que mucha gente piensa. Cabe recalcar que, según el INEGI, el 82.7% de la población mexicana es católica, por lo que igual tal vez no debemos suponer que ese 82.7% esté en contra de la eutanasia, pero probablemente una buena parte sí. Y también debemos recalcar que la Iglesia es una institución realmente poderosa, más en nuestro país, que pueden llegar a influenciar a mucha gente sobre su decisión en cuanto a la eutanasia. Gracias a este trabajo nos pudimos dar cuenta de la realidad de México y cómo una institución tan grande como la religión tiene tanto poder sobre la vida de las personas, incluso más que las propias personas. Consideramos que la eutanasia debe ser legal porque no es un acto que atenta contra la voluntad y la moral de las demás personas. Y no es correcto obligar a una persona a vivir cuando está bajo constante sufrimiento, ya que eso no es vida. La vida es algo que se debe disfrutar, es algo que se debe vivir plenamente y no estar bajo medicamentos, en constante sufrimiento o en un hospital. Entonces, pues la eutanasia es otra opción y es la voluntad que tiene cada persona de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. La eutanasia debe ser legal porque, como nos hemos dado cuenta al realizar este trabajo, es la voluntad que tiene uno sobre uno mismo y no debe haber nadie que trate de evitar tomar decisiones en cuanto a nosotros mismos. Pudimos ver que no hacemos daño a nadie, a pesar de que la Iglesia Católica trata de evitar la eutanasia en el país. Hay muchos países donde se está desarrollando y la eutanasia se está normalizando cada vez más. Entonces estamos a favor de que esto se siga normalizando para así poder llegar a ser completamente libres en cuanto a nosotros mismos. Con este trabajo podemos concluir que la eutanasia aún tiene un largo camino por delante, no solamente en nuestro país, pues además de México, casi todo el mundo está prohibida, pero ciertamente existen argumentos válidos para defender por qué debería ser legal. No solamente nuestra opinión y la opinión de los autores, sino de cada individuo que ha experimentado o ha escuchado de casos que le pueden hacer creer que esta debería legalizarse.
Entonces, es un tema muy abierto a debate que deberíamos considerar, que deberíamos argumentar y que deberíamos decidir en torno a lo que es mejor para todos. En cuanto a los libros utilizados en clase, decidimos elegir a 4 autores importantes: a Hegel, a Kant, a Mario Fiotti y a Schopenhauer. De Hegel retomamos las ideas del pensamiento abstracto. Esto consiste básicamente en que las personas solemos hacer juicios de las opiniones ajenas en base a nuestras primeras impresiones, y eso es completamente erróneo, pues normalmente dependen de estereotipos o de nuestra opinión personal y no dejamos que la contraparte nos muestre su argumento. En el caso de la eutanasia, esto se demuestra con las 3 posturas que elegimos: la moral, la religiosa y la jurídica, porque cada una de estas partes defiende fielmente lo que cree y no permite que los otros opinen, o a la vez no permite que quienes están a favor de que se legalice la eutanasia digan sus razones y sus argumentos de por qué consideran que debería ser así, sino que simplemente lo prohíben y listo. Sin embargo, esto significa que no ven el trasfondo de lo que las personas están exigiendo y la razón por la que lo exigen. Si realmente quisieran escuchar el argumento de su contraparte, como sugiere Hegel que deberíamos hacer para no pensar de manera abstracta, podrían darse cuenta de que hay personas a las que realmente les beneficiaría la legalización. De Kant retomaremos el concepto de la ilustración. ¿Qué es esto? Kant nos dice que las personas no ilustradas son aquellas que no pueden pensar por sí mismas, sino que dependen de las opiniones de sus altos mandos. Es decir, en el caso de la eutanasia, el Estado, las instituciones religiosas y las personas que influyen directamente en nuestra moral y nuestra opinión personal son quienes tienen control de lo que nosotros pensamos sobre el tema. Es decir, si la Iglesia nos dice y nos enseña y nos prohíbe la eutanasia como si fuera algo malo, en ese caso las personas empezaremos a retomar esa opinión aunque no haya sido formulada por nosotros mismos. Y de Roberto Marafiotti retomaremos varias de sus ideas, entre ellas la principal, que nos dice que toda argumentación depende del contexto social o del marco social en el que ésta se da. Adicionalmente, este autor discute a fondo cómo es que la argumentación se lleva a cabo entre 2 partes con opiniones contrarias. Entonces, a lo largo de varios de sus textos discute este tema y vamos a retomar varias de estas teorías para nuestra investigación. Entrando en temas directamente de la muerte, Schopenhauer consideraba que esta era algo muy importante en los humanos, que era básicamente lo que le otorgaba sentido a toda nuestra existencia, más que nuestra vida misma, nuestra muerte. ¿Por qué? Porque esto es lo que regía que tanto valorábamos las acciones que tomábamos en vida, pero además porque la muerte solamente es el destino de los hombres. Es decir, la humanidad es duradera, pero la individualidad no. Todos morimos, todos dejamos la tierra y pues al final todas estas teorías de Schopenhauer en cierto sentido le quitan un poco de valor a la vida humana, que pues es un poco lo que sucede con la eutanasia, porque algunas personas consideran que es más importante vivir en sufrimiento que morir bien, lo cual pues en realidad es un poco contrario a las ideas de Schopenhauer, pero también a las nuestras, pues nosotras consideramos en lo particular que tiene más valor una muerte buena o digna que una vida miserable llena de sufrimiento. Y finalmente, del último autor, de Schopenhauer, vamos a retomar 2 ideas muy importantes, porque este autor hizo todo un análisis alrededor de la muerte, que es un tema muy relacionado con la eutanasia y que nos importa. Con respecto a la argumentación en general, Schopenhauer dice que la principal función de esta, o como él lo llamaba de la erística, es defender nuestra postura aunque sepamos que estamos mal, simplemente porque es nuestra postura y es lo que queremos defender. Y con esto también tenemos que buscar invalidar la del otro, incluso cuando puede que el otro tenga razón o puede que no la tenga, pero en cualquier modo el chiste es que nosotros seamos quienes tienen la verdad auténtica. Como en cualquier tema, existen los puntos a favor y los puntos en contra. Los puntos en contra de la eutanasia dicen que la eutanasia no debe de ser legal, ya que atenta contra la moral y contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él nos otorga la vida y nosotros no tenemos ningún derecho, ningún poder de quitárnosla. Entonces es por eso que la eutanasia no debería ser legal, ya que la muerte debe ser algo natural y no existe el deber para acelerar ese proceso. En cuanto a los libros externos adicionales a los que vimos en clase,
decidimos retomar a 5 autores que principalmente tratan la controversia entre la ética y la moral y la ley o la jurisdicción. El primero es Enrique Sánchez, se llama La eutanasia ante la moral y el derecho. En este libro, pues, como su título lo indica, trata la controversia que hay entre ambas partes, que pues son muy importantes en el discurso que estamos retomando. El segundo es escrito por un instituto de biomédica de España, que se titula Dilemas éticos del final de la vida, y pues igual trata acerca de la ética y la moral. Y el otro, que igual contrapone estas dos partes, es de Ernesto Garzón y se llama ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico? Y en este igualmente trata la misma temática que los dos anteriores, pero pues cada autor le da cierta variedad y un enfoque personal al tema. Y en cuanto a la eutanasia en general, elegimos 2 libros, el primero de José Fernández y Pedro Laclet, que se llama Eutanasia, una muerte digna, y ahí se tratan más puntos de vista, más allá de solamente lo moral y lo jurídico, sino el tema en general. Igual que en el de Mauro Rodríguez, la controversia de las eutanasias. Al igual que el resto del equipo, yo estoy a favor de la legalización de la eutanasia. En lo personal, yo no conozco no tengo ningún familiar ni algún amigo. Afortunadamente no conozco a nadie que haya tenido que pasar o que haya pasado por este sufrimiento tan fuerte que requiera o que pida la eutanasia. Sin embargo, en lo personal estoy a favor porque creo que todos los seres humanos deberíamos tener libertad completa y absoluta sobre lo que concierne a nosotros mismos. Yo creo que la libertad termina en el momento en el que tú estás agrediendo a alguien más o estás privándole de los derechos a alguien más o algo que involucre a terceros, pero cuando se trata de uno mismo, no veo el por qué no tendríamos derecho decidir sobre nosotros mismos, y sobre todo si se está sufriendo. En lo personal, yo estoy de acuerdo con que se legalice la eutanasia porque a mí me tocó vivir una experiencia muy fea en la que un familiar mío deseaba morir porque estaba sufriendo a causa de una enfermedad y pues por no ser legal en México jamás se pudo y el resultado fue el mismo. Igualmente terminó pues muriendo, pero con sufrimiento adicional que se pudo haber evitado si este proceso de utilizar eutanasia fuera aceptado en México. La eutanasia debe ser legal. Tanto mis compañeras como yo estamos a favor de que sea legal. O sea, una de nuestras compañeras, al haber pasado por algo así, pues ella lo tiene más reciente y sabe de lo que se trata. Y pues nosotras creemos que al ser legal le estamos dando a la persona la oportunidad de decidir sobre su propia vida. Esta persona, al estar bajo sufrimiento por alguna enfermedad, por algún accidente, sea por lo que sea, si la persona no está feliz, no está cómoda, si está sufriendo, no existe el caso por el que siga viviendo. Una vida llena de sufrimiento no es vida. Entonces, al alguien poder tener la decisión de terminar con su vida, terminar con su sufrimiento, pues es la mejor opción, es lo que se busca, que las personas puedan decidir sobre ellos. Y como mi compañera mencionó anteriormente, es una decisión propia, no se está dañando a terceros, no conlleva nada más. Entonces es por eso que la eutanasia debe ser legal.